un número de balas y una daga que queda en nuestra historia nacional, una mente colonizada por fantasmas extranjeros. Bienvenidos sean todos ustedes a Rock and Me Histories. Mi nombre es Irving Ramírez Piña. Hoy descendemos a las entrañas de uno de los casos más perturbadores a una historia reciente, el tirador de Teotihuacán, que lleva el nombre de las montañas de Guerrero a convertirse en el espejo de horror nazi y fascista en lo alto de la pirámide de la luna. Si te interesa este tema, acompáñame a desenterrar los restos de esta psicopatía. Pero ten cuidado, a veces al analizar un monstruo, el monstruo empieza a analizarnos a nosotros. A la muerte no se la mira directamente, cabrón. Tú lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido. El psicópata de las pirámides de Teotihuacán era de descendencia indígena mixteco, perteneciente del estado de Guerrero. Llevaba el tiempo suficiente en la Ciudad de México como para pensar en el caos de cómo atormentar a varias personas. Este 20 de abril, la cifra es 13 lesionados y una persona sin aliento de nacionalidad canadiense. Un número que arrastra consigo el peso de una masacre de Columbine, que cumple 27 años de antigüedad. No es solo un aniversario, es el recordatorio de un tejido de la realidad que se desgarró en un instituto de Estados Unidos. Is this the last thing that's part of the tour? No, we walk. No, I mean here at the pyramids. Yeah, I think so. Sí, ¿verdad? Es lo último. Ya aquí nos vamos a Sí, dame. El agua para no tener que para poderme agarrar. Just one at a time, Dave. Estás haciendo yoga. Aquí fue. Come on, get down. Get down. Get down. Shit. Be careful. Okay. ¡Gio! ¡Coño, tranquila! Dejando tras el rastro de ceniza y el eco de 13 vidas que lucharon y una que se desvaneció entre el estrés y el calor de ese día, dejando a un país entero mirando hacia atrás de la historia de Columbine, temerosos de su propia sombra y de las detonaciones que este joven hizo en contra de estas personas. Todo este terror se sembró antes de mediodía. El conductor de este nuevo episodio de horror se tensó en México bajo el mando de un indígena mixteco que transformó su herencia en una arma. Él no solo planeó la muerte, orquestó una macabra obra de teatro donde las 13 víctimas eran solo el prólogo de su propia sangrienta creación. ¡Levántate, perra! ¡Sube, estúpida! Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto. Y si no lo haces, y vosotros y mierda que habéis venido desde la puta Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a hacer la
mi palabra. Han muerto. Los he sacrificado como perros. Y tú deja de verme tanto. A la muerte no se la mira directamente, cabrón. Tú lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido. Lárgate. Este personaje era oriundo de una zona marginada llamada Metlatonoc, del estado de Guerrero. No solo la falta de pan lo que le atormenta a este municipio perdido, es la certeza de ser el último escalón de la existencia. Es uno de los lugares en donde la indigencia ha cruzado el umbral de lo humano para convertirse en algo puramente espectral. Sus calles rotas, el abandono de este estado, se siente como una sentencia de muerte lenta, una donde la pobreza extrema es el verdugo que te obliga a observar cómo tu propia identidad se desintegra en silencio. Era súper racista, o sea, era muy racista, era muy xenofóbico, era muy clasista, era gordofóbico, era homofóbico, era transfóbico, o sea, literalmente cada expresión de odio y discriminación que pudiera existir, él era eso. Muchos hacíamos la broma de que él nos daba la vibra de que sería capaz de hacer un tiroteo. Pero pues era eso, o sea, una broma. Nunca pensamos que realmente fuera a hacerlo. Julio César Jasso Ramírez, bajo el sol despiadado de Teotihuacán, una mente carcomida por el fascismo, rumiaba una celebración atroz. Él no era un hombre, era un conducto para el espíritu de Columbine, decidido a encarnar el horror. El 20 de abril, una vez más, quería convertir el asombro de los turistas en terror puro. Pero el destino tiene sentido del humor retorcido. A este aprendiz de sicario, el libreto se le deshizo en las manos. Su coreografía de la muerte fracasó estrepitadamente, dejando solo con un odio estéril, un espectro atrapado en el limbo de una matanza que solo ocurrió en el sótano oscuro de su propia psique. El perfil del agresor revela un vacío aterrador de este hombre de 27 años de edad. Era un coleccionista de horrores. La verdadera realidad ocurría en su celular, donde los asesinos de 1999 eran su fe y su fascinación. El horror psicológico aquí no es una arma que empuñó, sino el viaje mental de un joven indígena que en un lugar de encontrar un refugio de sus raíces, decidió abrazar sus delirios de una supremacía que despreciaba, convirtiéndose en el sicario de Metlanoc. El rastro de dolor se detuvo abruptamente. 3 heridos y una turista que jamás regresará a casa fueron el testamento de este fanático. La versión oficial nos entrega el cuerpo de un suicida, un hombre que no pudo soportar el precio de su propio horror. Pero en la penumbra de las fuerzas federales se encuentra una verdad más cruda. Ellos lo eliminaron como si borrara un error en la existencia. Al final, poco importa quién apretó el gatillo a quién. El tirador de Teotihuacán ya no es más que una mancha de sangre fría, un espectro que intentó emular una masacre y terminó devorado por sí mismo. ¿Cómo pudo burlar la vigilancia del Estado? La Guardia Nacional balbucea justificaciones sobre protocolos de ingreso, pero el vacío ya ha sido silenciado por el miedo. Es una imagen que se queda grabada en la retina como pesadilla. Un solo individuo, cargado con el odio de siglos de acero en mano, sometiendo a una multitud en la cima de la pirámide de la luna. No había escapatoria. Los escalones antes prometían una pista majestuosa que se convirtieron en una pendiente de matadero. Los turistas extranjeros, perdidos en la geografía, no comprendían, sintieron la presión de hierro y esta certeza de que en ese momento Teotihuacán no era una zona arqueológica, sino una trampa mortal. Las redes sociales escupieron imágenes que parecían fragmentos de una pesadilla olvidada. Los cuerpos humanos reducidos a presas, raptados de pecho a tierra, intentando fundirse entre piedras milenarias de la pirámide para escapar de una muerte moderna. Tras el estruendo, el hallazgo de las autoridades reveló la verdadera dimensión de su hambre: una daga, un arma, más de 100 cartuchos, cada una de la promesa de silencio para cada una de las víctimas. No era un ataque al azar, era una liturgia. Al elegir este 20 de abril, este hombre no solo buscaba
buscaba invocar el espectro de Columbine en la tierra mexicana, convirtiendo una fecha de luto de extranjero en su propia sangrienta efeméride. Jaso Ramírez habitaba el limbo de los criminales icónicos, un imitador de sombras que buscaba en la masacre de Columbine el guión de su propia arte. La fiscalía describe un perfil donde la realidad se desvanece frente al deseo de réplica. Su arma era un símbolo final de esta conexión macabra, un revólver Smith de la industria armerista norteamericana de los 60s, que surgió en manos de un joven guerrero. No era solo un ataque, era una invocación. Jaso quería que ese 20 de abril de 1999 sangrara de nuevo en las piedras de Teotihuacán, uniendo dos tiempos y dos naciones a través del frío cañón de una reliquia diseñada para el olvido. Lo más aterrador de Jaso Ramírez no eran sus delirios más allá de la tierra, sino precisión quirúrgica con lo que eligió a sus víctimas extranjeras bajo el sol de Teotihuacán. La versión oficial intenta reducir un padecimiento mental, un intento despiadado para no admitir que el fascismo que ha encontrado un nuevo nido en el olvido de Guerrero. Sus fotografías, haciendo un saludo nazi, son el retrato de una identidad devorada por el vacío. Hoy lloramos una ausencia extranjera, pero en verdadera reflexión nos hiela la sangre. El patrón de los asesinos seriales se está replicando en nuestro suelo como una metástasis. Ya no son casos aislados, es el rugido de una bestia que ha aprendido a usar nuestro pasado para ejecutar su futuro. Si te ha gustado este video, por favor, déjame tu like, suscríbete, comenta y nos vemos en el siguiente video. Chao.